Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de esta segunda temporada de videos que estoy sacando acerca del máster que estoy cursando en SABEC sobre análisis de la conducta. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los programas de reforzamiento de razón. Estos programas de reforzamiento van a ser muy importantes para estudiar el control de la conducta correspondiente con dos tipos de estrategias de reforzamiento, que eso vendrían siendo los programas de reforzamiento. Recuerden que vamos a ir despacio, viendo programa a programa y no como meterlo todo porque pues no tiene ningún sentido. Como bien lo dije en el video anterior, es muy importante que veamos estos programas de reforzamiento pasito a pasito y pues tengamos una idea mucho más clara de los mismos. Y adicionalmente, pues haremos actividades y demás para que sigan comprendiéndolos. Entiendo que es un tema muy difícil, especialmente para los estudiantes de pregrado y para aquellos que comienzan un posgrado en una universidad bajo el punto de vista conductista, que pues no comprendan. Entonces es muy importante que vayamos muy despacio, explicando diferencias, explicando actividades y demás para comprender estos temas de alta complejidad. Así que frescos, que vamos a ir muy despacio. Y si hay personas que les encantaría ir más rápido, pues no podemos ir más rápido porque pues hay personas que no pueden comprender esto así. Entonces vamos a ir enfocándonos en estos temas muy suavemente, muy flexiblemente, para que pues usted los trabaje con toda la tranquilidad del mundo y los comprenda. Ya sabe, cualquier cosa, pregunte. Entonces, vamos a repasar nuevamente lo que es la definición de un programa de razón. ¿Qué son los programas de razón? Cuando el reforzamiento depende solo del número de respuestas operantes que emite el sujeto. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de programas de razón. Programas de razón fijos y programas de razón variables. ¿Cuál será la diferencia entre los programas de razón fijos y los programas de razón variables? Fácil. Muy sencillo, póngale cuidado. Cuando el número requerido de respuestas siempre es el mismo, ahí estamos hablando de un programa de razón fijo. Por ejemplo, reforzar a un sujeto al terminar su quinta respuesta y siempre reforzarlo cada que termine su quinta respuesta. Aquí estaremos hablando de un programa de razón fijo 5 o 5RF o RF5. Otro ejemplo, vamos a reforzar al sujeto cada que emita 3 respuestas. A la tercera respuesta, nosotros siempre le daremos el reforzador y así será nuestro programa RF3. Si siempre reforzamos al sujeto cada que emita una sola respuesta, entonces estaremos hablando de un RF1, puesto que siempre le reforzaremos de forma fija cada esa respuesta. Si nos ideamos que se debe reforzar cada 8 respuestas, a la octava respuesta siempre le reforzaremos. Por lo tanto, tendremos un RF8. Siempre exigimos o requerimos determinado número de respuestas para dar el respectivo reforzador. Eso es un programa de razón fijo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un programa de razón fijo y un programa de razón variable? Sencillo. Si lo que se determina no es el número de respuestas concreto, sino la media de respuestas por reforzador, entonces estaremos hablando de un programa de reforzamiento de razón variable. En estos programas de razón variable, vamos a encontrar los siguientes casos o los siguientes ejemplos. Reforzar a un sujeto primero tras su séptima respuesta, pero luego en un siguiente día o en un siguiente ensayo se nos ocurre reforzarlo tras su sexta respuesta.
y luego al siguiente día se nos ocurre reforzarlo tras su quinta respuesta, y al siguiente día se nos ocurre reforzarlo tras su tercera respuesta, y al siguiente día tras su séptima respuesta otra vez, y luego al siguiente día tras su segunda respuesta, ¿vale? Como se dan cuenta, las cosas empiezan a variar. No siempre el sujeto tiene que emitir determinadas respuestas, como en los de razón fija, sino que uno puede considerar en determinado día qué tanto número de respuestas dará el sujeto para que yo le pueda reforzar. Lunes, dio 3 respuestas, le refuerzo. Martes, dio 7 respuestas, le refuerzo la séptima. Miércoles, dio 2 respuestas, le refuerzo las 2. Y como es obvio, en estos dos tipos de programa de reforzamiento, tanto de razón fija como de razón variable, encontramos patrones conductuales. Patrones conductuales que vamos a distinguir a continuación con 2 gráficas muy interesantes. Vamos a ver a continuación los patrones conductuales correspondientes a los programas de razón fija. En los programas de razón fija se acaba consiguiendo lo que se denomina un patrón de pausa post-reforzamiento y carrera. Las pausas post-reforzamiento surgen después de que el sujeto consigue el reforzador, dura un determinado tiempo y luego se produce una carrera. ¿Y qué es la carrera? Pues la carrera es el comportamiento que emite el sujeto o el número de respuestas determinado que da el sujeto hasta llegar a obtener el reforzador. Luego se vuelve a producir otra pausa post-reforzamiento y luego de la pausa post-reforzamiento, pues empieza la carrera de razón específicamente hasta llegar a el reforzador. Como se pueden dar cuenta en la gráfica, tenemos las respectivas pausas post-reforzamiento, las carreras o el comportamiento, las carreras de razón, el comportamiento que se requiere para obtener el reforzador y luego la obtención del reforzador, en donde iniciaría una nueva pausa post-reforzamiento. Aquí también podemos evidenciar que hay una tasa de respuesta alta, pero con respectivas pausas. Ahora bien, como en los programas de razón variable cualquier respuesta puede llevar al reforzador, se ve que no hay pausas y da lugar a una tasa de reforzamiento mucho más alta y estable. Esta gráfica es una gráfica correspondiente a los programas de razón variable. Y en resumen, en cuanto a los programas de razón fija, se produce un patrón conductual denominado pausa post-reforzamiento y carrera de razón. Este patrón se caracteriza por tener una tasa de respuestas constante y alta una vez que se inicie la conducta. Y a esto se le denomina carrera de razón. Y por una pausa después de la presentación del reforzador que denominaremos pausa post-reforzamiento. No se les olvide. Bueno, y esto en la vida real, ¿dónde ocurre? Ocurre, por ejemplo, cuando un empresario le paga a un empleado por cierto número de productos desarrollados por el empleado. Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica de zapatos tiene que responder diariamente por la elaboración de 4 pares de zapatos para que le paguen. Y siempre tiene que elaborar 4 pares de zapatos para que le paguen. Otro ejemplo, el dueño de una heladería siempre le paga a sus empleados cada que ellos venden de a 6 helados diarios, ¿cierto? Siempre que tengan ese registro de que se vendieron 6 helados, entonces el jefe les paga, algo así. Entonces siempre a lo largo de nuestra vida cotidiana podemos encontrar programas de razón fijos, programas en donde nosotros recibiremos un reforzador por determinado número de respuestas. ¿Y cuál es el resumen de los programas de reforzamiento de razón variable? Pues que en estos programas de reforzamiento casi no hay pausas
o de pronto si las hay, son muy pequeñitas, son muy cortitas. Y esto nos permite comprender la razón por la cual la conducta es estable. Bueno, y esto en la vida real, ¿en dónde se ve? Se ve en los juegos de azar, en los deportes, en la participación en clase. Por ejemplo, en la participación en clase, cada que alzas la mano te dan la palabra, ¿cierto? Entonces, puede que la levantes 3 veces y siempre te darán la palabra. Puede que se la levantes una vez y siempre te darán la palabra. Cuanto más veces levantemos la mano o juguemos, pues más recibiremos reforzadores o más probabilidad hay de recibir reforzadores. Aunque no podamos predecir con exactitud un reforzamiento concreto. Hay una contingencia positiva entre la respuesta y el reforzador, aunque no haya un número específico de respuestas para conseguir el reforzador. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que haya quedado lo suficientemente clara la diferencia entre estos dos tipos de programas. Y ya saben, no se preocupen, tómenlo con calma. Vamos a ir aprendiendo despacio estos temas con más ejemplos, ¿cierto? Y recuerden que pues en el video pasado hay 2 cuadritos, ¿cierto? Observen estos 2 cuadros, hay un mapa conceptual y un cuadrito, ¿vale? Entonces por favor obsérvenlos, detállenlos y vayamos aprendiendo despacio, con paciencia y con cariño estos temas de los programas de reforzamiento. Se les aseguro que nos va a ir muy bien. ¿Listo? Chao chicos, muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien, que Dios me los bendiga y nos veremos en un siguiente video. Chao pues.